Hola amigos y amigas, hoy quiero hablarles desde la serenidad que solo dan los años, no desde la resignación, sino desde la lucidez que llega después de haber tropezado muchas veces con la misma piedra, porque hay cosas que con el tiempo simplemente dejan de tener sentido, cosas que antes parecían cruciales, indispensables y que después de los 60 se vuelven inútiles, absurdas o incluso tóxicas. He visto cientos de pacientes luchar contra la idea del paso del tiempo, pero el envejecimiento bien vivido no es decadencia, es depuración, y lo cierto es que después de cierta edad uno ya no busca acumular, sino soltar, ya no quiere demostrar, sino estar en paz. Déjenme explicarles algo, la madurez psicológica no tiene que ver con las arrugas, sino con el desapego. Cuando uno aprende a soltar, encuentra la libertad emocional que llevaba toda una vida buscando. 1. Intentar agradar a todo el mundo de joven. Uno teme el rechazo como si fuera una sentencia. Queremos caer bien, ser aceptados, recibir aprobación, pero después de los 60, seguir buscando la validación ajena es una condena autoimpuesta. Recuerdo a Claudia, una mujer de 63 años, maestra jubilada. Venía al consultorio angustiada porque su familia siempre encontraba algo que criticar: su manera de vestir, cómo cocinaba, sus opiniones. Me decía: siento que siempre tengo que ganarme su amor. Le respondí: Claudia, a esta altura de tu vida no estás para mendigar cariño, estás para disfrutarlo. La raíz psicológica de este comportamiento es el miedo al abandono. Muchos crecen con la idea de que valen si son útiles o complacientes, pero llega un momento donde el mayor acto de amor propio es dejar de explicar quién eres y simplemente serlo. Aquí viene lo interesante. Cuando dejas de buscar aprobación, la gente te respeta más y sobre todo tú te respetas. La paz mental no está en caerle bien a todos, sino en dormir tranquilo contigo mismo. 2. Competir por ser mejor que otros durante la juventud. La competencia parece un motor de crecimiento. Comparamos, medimos, presumimos. Pero al llegar a los 60, continuar compitiendo carece de sentido. Ya no se trata de ganar, sino de comprender. Permítanme contarles una historia. Héctor, 68 años, ex empresario, había tenido éxito, dinero, reconocimiento, pero al jubilarse entró en depresión. ¿Y ahora quién soy? Me preguntó. Estaba tan identificado con su rol competitivo que, al soltarlo, sintió que su identidad desaparecía. Le dije algo que lo hizo llorar. Eras un ser humano antes de ser empresario, lo sigues siendo. Eso pocos lo entienden. Cuando la autoestima depende de ser más que otros, se debilita al primer revés. Pero cuando nace de la coherencia interna, se mantiene firme. Después de los 60, la verdadera competencia es contigo mismo. ¿Eres más sereno que hace 10 años? ¿Más sabio? ¿Más libre? Si la respuesta es sí, ahí está tu victoria. La comparación mata la alegría, en cambio, el crecimiento personal te devuelve la autenticidad. 3. Aferrarse a resentimientos antiguos. Hay personas que llegan a los 60 cargando un equipaje emocional tan pesado que ya no pueden disfrutar el presente. Rencores, traiciones, deudas emocionales como si coleccionaran heridas. Déjenme contarles de Rosa, 70 años. Llevaba 3 décadas sin hablar con su hermana por una herencia. En terapia me confesó: no quiero morir sin que ella me pida perdón. Yo le pregunté: ¿y si no lo hace? Guardó silencio. Finalmente entendió que estaba posponiendo su libertad emocional en nombre del orgullo. Psicológicamente, el resentimiento es una forma de apego. Nos ata al pasado, nos mantiene conectados al dolor con la ilusión de que castigamos al otro, pero en realidad nos castigamos a nosotros mismos. Rosa terminó escribiendo una carta, no para enviarla, sino para soltar. Dijo: me perdono por haber cargado tanto. Esa frase cambió toda su energía. A esta altura, sostener rencores no tiene sentido. La vida se acorta y la paz mental es demasiado valiosa para hipotecarla al pasado. Perdonar no es justificar, es liberarse del vínculo psicológico con el dolor. 4. Fingir que todo está bien cuando no lo está después de los 60. Muchas personas creen que deben mostrarse fuertes, como si la tristeza fuera un signo de debilidad, pero reprimir las emociones tiene un costo psicológico enorme. A veces
Esa aparente serenidad es una máscara para esconder el miedo, la soledad o el cansancio acumulado de la vida. Recuerdo a don Ernesto, 72 años. Siempre sonreía en las sesiones. Cuando le preguntaba cómo estaba, respondía contento, no me puedo quejar. Pero un día se quebró. Me dijo, no quiero preocupar a mis hijos, así que me trago todo. Esa frase me hizo pensar en cuántas personas viven en silencio emocional. Le expliqué que la fortaleza no está en ocultar el dolor, sino enfrentarlo con dignidad. Negar la tristeza es negar una parte humana de nosotros. Y aquí viene algo que pocos saben: las emociones reprimidas no desaparecen, se transforman en síntomas: ansiedad, insomnio, mal humor, enfermedades psicosomáticas. Después de los 60, lo más valiente es permitirse sentir, llorar, hablar, pedir ayuda. La autenticidad cura más que cualquier medicamento. 5. Mantener relaciones por costumbre a cierta edad. Muchos permanecen en vínculos que ya no aportan nada, amistades vacías, matrimonios rotos, familias donde solo hay ruido y distancia. Pero por miedo a la soledad o por culpa, siguen ahí repitiendo un guión emocional que ya no tiene propósito. Déjenme contarles algo. Marta, 66 años, llevaba 40 casada con su marido. Me decía, vivimos juntos, pero hace años no nos hablamos. Es como tener un compañero de silencio. Cuando le pregunté por qué no tomaba una decisión, respondió, ya a mi edad cambiar sería ridículo. La invité a reflexionar qué es más ridículo, empezar de nuevo o seguir muriendo poco a poco psicológicamente. Este comportamiento se relaciona con el apego ansioso y el miedo a perder seguridad. Pero la verdadera seguridad después de los 60 no viene del otro, sino de la propia autonomía. Una relación que no te da paz te roba vida, y si la soledad te asusta, recuerda esto: hay una gran diferencia entre estar solo y estar vacío. Solo quien se conoce puede elegir compañía con libertad emocional. 6. Vivir pendiente del futuro durante años, vivimos atrapados en el todavía falta, ahorrar más, tener más, hacer más. Pero llega un punto en el que seguir postergando la vida deja de tener sentido. Les presento a Javier, 61 años. Toda su vida trabajó pensando en disfrutar cuando se jubile. Cuando finalmente llegó ese día, no sabía qué hacer con su tiempo. Me dijo, no sé quién soy cuando no estoy produciendo. Javier había pospuesto su felicidad tanto que cuando tuvo tiempo libre ya no sabía cómo vivir. Aquí entra un principio esencial de la psicología existencial. El sentido de vida no se encuentra en el mañana, sino en la experiencia presente. Después de los 60, pensar demasiado en el futuro genera angustia. La libertad emocional surge cuando aceptas la impermanencia. Cada día puede ser el último, y eso no debe asustar, sino despertar. Lo paradójico es que cuando dejas de posponer la vida, empiezas a saborearla. Disfrutas el café, la charla, el sol en la piel. Eso, y no los grandes logros, es la verdadera madurez. 7. Discutir por tener la razón en la madurez. Seguir discutiendo para demostrar que uno tiene razón es un signo de inmadurez emocional. La paz mental vale mucho más que cualquier debate ganado. Déjenme explicarles algo. Cuando una persona insiste en tener la razón, en el fondo está luchando por reafirmar su ego. Pero el ego no da paz, da cansancio. Leonor, 69 años, llegaba a terapia siempre indignada. Discutía con sus amigas, con su hijo, con su vecina. No soporto que me contradigan, decía. Un día le propuse un experimento, durante una semana, no discutas. Hecho. A la siguiente sesión llegó sorprendida, fue revelador. Descubrí que tenía razón en algunas cosas, pero no valía la pena demostrarlo. Ese es el punto. Después de los 60, elegir los conflictos se convierte en una forma de autocuidado. Como decía un viejo maestro, cuando entiendes quién eres, ya no necesitas tener razón. Lo contrario del amor propio no es el odio, es la batalla innecesaria. 8. Vivir cargando culpas del pasado. La culpa es uno de los parásitos emocionales más persistentes. Se mete silenciosamente en la mente y corroe la tranquilidad. A los 60, seguir reprochándose lo que uno hizo o no hizo ya no tiene sentido, porque el pasado no se cambia, solo se comprende. Recuerdo a Mario, 67 años, padre divorciado, me dijo entre lágrimas, fui un mal papá, trabajé tanto que no lo vi crecer.
Le respondí, Mario, la culpa sirve para reconocer el error, no para vivir arrodillado frente a él. Le propuse escribir una carta a su hijo, no para justificarse, sino para pedir perdón y cerrar el ciclo. La envió con miedo, pero su hijo respondió, ya te perdoné hace tiempo. Eso lo liberó. Porque entender que no podemos rehacer el pasado, pero sí sanar la relación con él, es un acto de madurez psicológica. Después de los 60, la vida te invita a reconciliarte contigo, no a castigarte eternamente. La libertad emocional viene cuando dejas de ser juez y te conviertes en testigo compasivo de tu propia historia. 9. Postergar los sueños personales. Muchos llegan a la vejez creyendo que ya es tarde para empezar algo nuevo. Ese pensamiento es una trampa creada por la cultura del rendimiento y la juventud eterna. En realidad, después de los 60, es cuando más claro tienes qué quieres y qué no, y eso te da ventaja. Déjenme contarles de Amalia, 64 años. Durante toda su vida quiso pintar, pero nunca se permitió hacerlo porque qué era una pérdida de tiempo. Cuando enviudó retomó ese deseo, se inscribió en clases de arte y, sin darse cuenta, empezó a exponer sus cuadros. Un día me dijo, he tardado toda una vida en permitirme ser quien soy. Este es un punto clave, no hay edad para empezar, pero sí hay un límite para seguir esperando. La mente envejece más por miedo que por años. El propósito no se mide en grandes logros, sino en coherencia interna. Vivir con sentido significa hacer cada día algo que te conecte con tu propio ser. Así que si hay algo que aún te ilusiona, hazlo. La peor pérdida no es el tiempo que pasó, sino el tiempo que aún no vives por miedo a la ya es tarde. 10. Temor a la muerte y llegamos a la última de las cosas que pierden sentido después de los 60, tenerle miedo a morir. No porque la muerte no duela, sino porque comprenderla te da profundidad. Negarla te hace superficial. A los 20 creemos que somos eternos. A los 40 empezamos a sospechar que no. Y después de los 60, entender la finitud se vuelve inevitable. Pero, ¿y si la muerte no fuera un final, sino una maestra silenciosa? He acompañado a muchos pacientes en su última etapa y todos coinciden en algo cuando aceptas la muerte. Teresa sabe vivir de verdad. 79 años, me dijo algo que me marcó. Antes temía morir, ahora temo no haber amado lo suficiente. En esa frase hay sabiduría pura. El miedo desaparece cuando el corazón está en paz. La libertad emocional no consiste en evitar el final, sino en llegar a él con gratitud, sabiendo que cada día fue vivido con autenticidad. Reflexión final después de los 60 años. Uno ya no está para vivir apurado, ni para dar explicaciones, ni para sostener lo insostenible. Está para elegir. Elegir la paz sobre el conflicto, la autenticidad sobre la apariencia, el amor propio sobre el sacrificio inútil. Piensa en esto, cada década debería acercarte más a ti, no alejarte, porque la madurez no es rendirse, es despertar. Y cuando despiertas descubres que lo que antes parecía importante, el éxito, el estatus, la opinión ajena, pierde peso frente a cosas más simples y reales, una conversación sincera, una risa compartida, una caminata sin prisa. Déjenme cerrar con una idea, la plenitud no llega por acumulación, sino por renuncia. Cuando aprendes a soltar, todo encaja. Y ahí, justo ahí, aparece lo que llamamos paz interior. Así que si estás en los 60, 70 o incluso más, recuerda esto, todavía estás a tiempo, pero no de empezar otra vida, sino de vivir la tuya con conciencia, con desapego, con amor y sobre todo con libertad emocional.